Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 280. Son ya 280 días de oración en la presencia de nuestro Señor. Pues no queremos fallarle, ¿no? Teníamos la intención el día de hoy de no hacer el grupo de oración, básicamente pensando en que en este momento tenemos el culto dominical de la iglesia. Entonces la idea es compartir el culto dominical y ese día no hacer oración, sino que más bien le dediquen el tiempo suficiente a escuchar el culto del Señor. Y tenemos la firme intención de hacerlo de esa forma, pero el día de hoy sufrieron algunos percances en la iglesia con el tema de las comunicaciones y no se pudo publicar el culto. Entonces, por esa razón tomé la decisión en la tarde de hacer el grupo de oración el día de hoy. Vamos a ver cuántas personitas llegan, porque de igual manera no estaban avisadas. Pero bueno, vamos a hacerlo igualmente para la honra y gloria del nombre del Señor. Vamos a concentrarnos en la palabra, vamos a estar atentos, vamos a escribir, vamos a compartir. Y vamos a hablar con nuestro Dios para que Él nos guíe, Él sea bendiciéndonos, Él sea guiándonos en cada uno de los textos que vamos a estudiar el día de hoy. Recordarles que estamos leyendo la Biblia de corrido. Ya nos encontramos en Levítico capítulo 20. Levítico el capítulo 20. Recordemos, el tema de hoy es: el pago del pecado es la muerte. El pago del pecado es la muerte, o es muerte, como quieran colocarlo. Muy importante el tema de hoy, la verdad. Muy interesante en mi concepto. Entonces vamos a estar bien atentos. Demos un minutico más, unos 2 minuticos más, a que otras personas se puedan agregar al grupo de oración. Sabemos que varios se habían programado para no hacerlo, pero les pido disculpas de igual manera, porque de verdad estuvieron en la iglesia durante el día tratando de podernos enviar el link para que lo pudiéramos ver completo, pero no se ha podido. Entonces les pedimos disculpas. De igual manera, estar atentos en este momento con todo lo que está sucediendo en el mundo. Estén atentos a las noticias, estén atentos para que sepan y estén ubicados ante la situación que estamos viviendo, ¿no? No son días fáciles y por lo tanto debemos estar todavía más atentos a la palabra del Señor. Entonces voy a hacer una oración corta para disponernos en las manos del Señor y empezar con la lectura del capítulo 20 de Levítico. Dice de la siguiente manera nuestra oración: bendito Señor, Salvador nuestro, te agradecemos por este nuevo día, Señor, en el cual tú has dispuesto nuevamente la posibilidad de que podamos estar delante de tu presencia, y es una gran alegría para nosotros, Señor, porque sabemos que aún el pecado está enfrente de nosotros, Señor, que aún habita la maldad. Y que por eso, Señor, cada día que nosotros podemos avanzar en tu palabra, conocerte un poco más, es un avance también para nuestra vida espiritual. Señor, nos estamos forjando a la imagen tuya y estamos queriendo que nuestras vidas sean santas como tú eres santo, Señor. Permite que nosotros tengamos carácter para enfrentar el pecado y la tentación. Permite que tengamos, Señor, el valor y la tristeza necesaria para arrepentirnos genuinamente, Señor, y no volver a cometer los mismos errores. Bendito Dios, ayúdanos en este día para entender este texto del capítulo 20 de Levítico, Señor. Ayuda para que, Señor, esta palabra penetre en nuestro corazón, en nuestra mente, para que instruya a aquellas personas que ingresen hoy a nuestro grupo de oración. Bendíceles con sabiduría, Señor. Bendícenos con entendimiento, Padre, y ayúdanos para que nosotros no entremos en la herejía, sino que tu palabra sea el medio por el cual aquellos que entran al grupo y todavía no te conocen, ahora te puedan conocer. Esto te lo pedimos porque sabemos que tu Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía a toda la verdad. Ayúdanos, oh Señor, para que en esta noche nosotros exaltemos tu nombre y proclamemos la libertad que nos has dado por medio de tu Hijo, Jesús. Amén y amén. Damos inicio a la lectura. Levítico capítulo 20 dice así: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas:
todo israelita o extranjero residente en Israel que entregue a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc será condenado a muerte. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Yo mismo me pondré en contra del hombre y lo eliminaré de su pueblo, porque al entregar a uno de sus hijos, por entregar a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc. Profana mi santuario y mi santo nombre. Si los miembros de la comunidad hacen caso omiso del hombre que haya entregado a alguno de sus hijos a Moloc y no lo condenan a muerte, yo mismo me pondré en contra de él y de su familia. Eliminaré del pueblo a ese hombre y a todos los que se hayan prostituido con él, siguiendo a Moloc. Versículo 6. También me pondré en contra de quien acuda a la nigromancia y a los espiritistas, y por seguirlos se prostituya. Los eliminaré de su pueblo. Versículo 7. Congréguense a mí y sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor que los santifica. Si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será responsable de su propia muerte. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adulterio como la adúltera serán condenados a muerte. Si alguien se acuesta con la mujer de su padre, deshonra a su padre, tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Si alguien se acuesta con su nuera, hombre y mujer, serán condenados a muerte. Han cometido un acto depravado y ellos mismos serán responsables de su propia muerte. Si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, o sea, dos hombres, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Si alguien tiene relaciones sexuales con hija y madre, comete un acto depravado. Tanto él como ellas morirán quemados, para que no haya tal depravación entre ustedes. Si alguien tiene trato sexual con un animal, será condenado a muerte, y se matará también al animal. Si una mujer tiene trato sexual con un animal, se le dará muerte a ambos, y ellos serán responsables de su muerte. Si alguien tiene trato sexual con un animal, será condenado a muerte y se matará también al animal. Si una mujer tiene trato sexual con un animal, se les dará muerte a ambos y ellos serán responsables de su muerte. Versículo 17. Si alguien tiene relaciones sexuales con una hermana suya, comete un acto vergonzoso y los dos serán ejecutados en público. Ha deshonrado a su hermana y sufrirá las consecuencias de su pecado. Y si alguien se acuesta con una mujer y tiene relaciones sexuales con ella durante el periodo menstrual, pone al descubierto su flujo y también ella expone el flujo de su sangre, los dos serán eliminados del pueblo. No tendrán relaciones sexuales ni con su tía materna ni con su tía paterna, pues eso significará la deshonra de un pariente cercano y los dos sufrirán las consecuencias de su pecado. Si alguien se acuesta con su tía, deshonra a su tío y los dos sufrirán las consecuencias de su pecado. Morirán sin tener descendencia. Si alguien viola a la esposa de su hermano, comete un acto de impureza, ha deshonrado a su hermano y los dos quedarán sin descendencia. Cumplan todos mis estatutos y preceptos, pónganlos por obra, para que no los vomite de la tierra a donde los llevo a vivir. No vivan según las costumbres de las naciones, que por amor a ustedes voy a expulsar, porque ellas hicieron estas cosas y yo las aborrecí. Pero a ustedes les digo, poseerán la tierra que perteneció a esas naciones, tierra donde abundan la leche y la miel. Yo mismo les daré a ustedes como herencia. Yo soy el Señor su Dios que los he distinguido entre las demás naciones. Por consiguiente, también ustedes deben distinguir entre los animales puros y los impuros, entre las aves puras y las impuras. No se hagan detestables ustedes mismos por causa de animales, aves o de cualquier alimaña que se arrastra por el suelo, pues yo se los he señalado como impuros. Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he distinguido de entre las naciones para que sean míos.
Cualesquiera de ustedes, hombre o mujer, que sea nigromante o espiritista, será condenado a muerte, morirá apedreado y será responsable de su propia muerte. Texto bastante fuerte, el que estamos estudiando el día de hoy. Algunas cosas que debemos tener en cuenta, ¿no? En este tratado de normas que el Señor está impartiendo a los israelitas, recordemos que todo esto es una constitución, que básicamente el pueblo de Israel estaba viviendo en una teocracia, o sea que Dios era el gobierno, Dios era su proveedor, Dios era el salvador, Dios era el sanador, Dios era todo para el pueblo. Les estaba impartiendo las leyes para cuidarlos. Y estas leyes han ido de menos a más, por así decirlo, ¿no? Y de la misma manera la ley y el castigo. O sea, al principio, si nosotros verificamos inicialmente qué nos presenta el Señor en Éxodo, nos presenta los 10 mandamientos, ¿cierto? Pero luego empieza a expandir cada mandamiento según las situaciones que se puedan llegar a presentar en el pueblo, o seguramente situaciones que ya el Señor estaba viendo que se estaban presentando. Por ejemplo, dice, digamos en los 10 mandamientos, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y ahora ese mandamiento se expande, se extiende, para que, digamos, en ese codiciar a la mujer de su prójimo, incluso pone el Señor en claro que pueden ser integrantes de la familia y que eso está totalmente prohibido, ¿cierto? A menos que sea esposa y esposo, pero si está por fuera de ese rango y son familia, no hay ninguna posibilidad. Y a diferencia de los otros capítulos, en este capítulo en particular, el Señor empieza a impartir, escuchen por favor, el Señor en este capítulo empieza a impartir justicia. Es decir, si cometes un acto, el castigo es la muerte. Ese era el castigo que el Señor le daba al pecado en la ley. En la mayoría de los casos que estamos hablando hoy, ese fue el castigo. Y además hace hincapié en 4 casos particulares, ¿no? Primero, el castigo al sacrificio de niños quemados al dios Moloc. Segundo, el castigo por insultar a los padres. Tercero, el castigo a las relaciones sexuales con familiares. Y cuarto, el castigo por hacer culto a los muertos, lo que se conoce como nigromancia y o espiritismo. Entonces, básicamente ese es el contexto de Levítico 20. Este capítulo hoy es interesante y el título, ¿no? El pago del pecado es la muerte, literal, ¿no? O sea, el pago del pecado, de esos pecados, por lo menos, en este capítulo, ¿cuál era? La muerte. Ahí no valían sacrificios, mis hermanos. O sea, fíjese que el Señor había hablado de unos pecados que se cometían por parte del pueblo por ignorancia, por omisión y a veces por la culpa, pero a estos pecados el Señor no los estaba dejando pasar. El que los cometiera, moría. Entonces, ¿qué queremos aprender hoy para nosotros en nuestros días? ¿Cómo evadir la muerte espiritual y acceder a la vida eterna? Tema supremamente importante. ¿Cómo evadir la muerte espiritual y acceder a la vida eterna? Queremos resolver esa pregunta en este momento con 2 acciones de nuestra vida, de parte nuestra. La primera de ellas es reconozca su muerte. Y esto parece una paradoja, pero vamos a explicar lo que no. Dice el versículo 1 y 2, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, todo israelita o extranjero residente en Israel que entregue a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc, será condenado a muerte. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Bienvenidos al Dios de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Si notaron al leer el texto, los israelitas estaban siendo advertidos de algunos pecados que no iban a ser tolerados y que como castigo se les quitaría la vida. El pecado de quemar los niños como sacrificio a Moloc, el dios fenicio que pedía niños o mujeres vírgenes. En este pecado además la ley incluía, que me pareció muy interesante, que si la comunidad estaba enterada de la actividad de ese hombre que llevaba a sus hijos para entregarlos en sacrificio a Moloc, si esa comunidad estaba enterada y no hacía nada, eran eliminados también del pueblo. Eso me hizo pensar a mí, muy parecido a lo de nosotros en nuestros días, ¿no?
Sabemos que se sacrifican niños al dios aborto, pero no decimos nada. Si viviéramos en el tiempo de la ley, ¿se imaginan ustedes la cantidad de apedreados que habían por la calle? ¿Se han puesto a pensarlo? Si esa misma ley de asesinar a los niños, de sacrificarlos porque se nos da la gana, existiera en estos días, y la ley dice que si se hacía, esa persona debía morir a pedradas, ¿se imaginan cuántos apedreados habría hoy en la calle? Pero recordemos que este mismo castigo era aplicado a los hijos que insultaban a sus padres. ¿Se dieron cuenta en el texto cuando se lo leí? O sea, ese castigo, el pueblo debía reconocer que si ellos insultaban a sus papás, pues imagínense si usted no lo reconocía. O sea, ahí había una advertencia, mis hermanos. La advertencia era, si usted llega a insultar a su papá y a su mamá y su papá va y lo denuncia, a usted lo matamos a piedra. Esa era la ley, así, clarito. Repito, si estuviéramos en el tiempo de la ley, ¿se imagina cómo estarían las calles llenas de muertos? Y sigue a los que tenían relaciones sexuales con miembros de la familia y a los que hacían culto a los muertos. También a los que tenían tratos con espíritus les esperaba la muerte. Miren, mis hermanos, yo la verdad cuando leo estos textos me pongo a pensar un poco en los testigos de Jehová, en los adventistas, en los mormones, en las iglesias que quieren judaizar a los cristianos. Y lo digo porque pues ellos intentan cumplir una parte o toda la ley. Los judaizantes quieren cumplirla toda. Los adventistas al menos quieren guardar el sábado para salvarse. Y lo mismo los testigos de Jehová y otras cosas. O sea, o quieren cumplir una parte de la ley o toda la ley. La pregunta es, ¿qué hacen estos personajes cuando llegan a Levítico 20? O a textos como este. Si estas leyes se aplicaran hoy, hermanos, habrían 100 veces más muertos por estos pecados que por el COVID y todas las enfermedades, accidentes y asesinatos diarios en el mundo. Más. Porque en esos 4 pecados, ¿sabe cuánta gente cae al día? Y el problema, mis amigos, es que nosotros nos hemos vuelto tan necios que ya no tenemos temor ni a la muerte física. Ese es el problema. O sea, nosotros creemos que podemos pecar y que no pasa nada. Y incluso hacemos cosas, arriesgamos nuestras vidas muchas veces, a veces las vidas de nuestros familiares. Por eso es que la gente, por ejemplo, anda sin tapabocas, como si nada, ¿no? Que llegó la segunda cepa y que está matando más gente y que contagia a todo el mundo. No me importa. Usted va y mira las noticias, 500 personas metidas en una discoteca, mujeres y hombres tomando, drogándose y como si nada. Y aparte se disgustan. Otros salen sin necesidad, otros se emborrachan y así suben a su familia al auto y luego pierden la vida y entonces, pobrecitos. ¿Por qué pasará eso, no? Es porque muchas personas piensan que la muerte no les va a llegar. Y imagínense eso, o sea, si ya es difícil, si ya es complicado hacerle entender al ser humano que en cualquier momento se puede morir físicamente, ¿cómo será de difícil hacerle entender que está muerto ya espiritualmente? Y que si sigue así, va a pasar la eternidad entre llamas y tormentos. Vea, hacerles creer eso es imposible. En nuestras fuerzas nosotros no vamos a lograr que una persona entienda que está muerta espiritualmente y que si muere físicamente se va a quedar así por la eternidad. Y es por eso que se hace necesaria una obra sobrenatural que solo Cristo puede lograr. Aún en los corazones más duros, aún en esos que usted dice, no, pero es que está necio, no, pero es que mire cómo está, pero es que se perdió, es que... Aún en esos corazones tan necios. Ese no es un problema nuestro. Es que Dios determinó que Él venía por lo vil y menospreciado del mundo. Y Él lo que sí nos ordenó a nosotros es que predicáramos el evangelio de la gracia, no de la ley, el de la gracia. Porque con ese los va a salvar aún a los más necios. Es que si fuera por la ley estaríamos todos muertos, hermanos. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, este texto ya nos describe más claramente que si nosotros viviéramos en la ley, ya estaríamos muertos, mis hermanos, ya.
Miren lo que nos dice Romanos 6, versículos del 20 hasta el 23. Estas de estas perlas preciosas que uno se encuentra en el Evangelio. Dice Romanos capítulo 6, versículos 20 al 23. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. O sea, no éramos justos, hacíamos lo que se nos daba la gana. Versículo 21. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan. Oiga, a mí sí me pasa, yo no sé a ustedes. A mí sí. Yo me acuerdo de muchas cosas que hice en el pasado que yo agacho la cabeza. Que se me bajan las lágrimas sabiendo las cosas que yo hice. Cosas que ahora me avergüenzan. Y sigue diciendo, y que conducen a la muerte. Exactamente, Señor, así era. Yo estaba a punto de matarme físicamente y de matarme espiritualmente. No necesité que nadie me matara. Yo solito iba para el infierno. Versículo 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y que se han puesto al servicio de Dios. ¿Sí estamos al servicio de Dios? Esa es una buena pregunta, ¿no? Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. O sea, ahí nos está diciendo. Está poniendo un condicional. Si usted de verdad ha sido liberado del pecado, usted tiene que haberse puesto al servicio de Dios. Y una prueba de que usted está al servicio de Dios es que usted está viviendo en santidad. Mire eso, ¿no? Si usted quiere saber si ha sido libre del pecado, usted tiene que estar al servicio de Dios en este momento. Si su vida usted la vive entre las almohadas, las cobijas, la colchoneta y su trabajo y nunca busca al Señor y usted cree que es un hijo de Dios, usted está perdido. Usted no ha reconocido que está muerto espiritualmente. Pero este texto nos dice claramente que el que ha sido liberado del pecado se pone al servicio de Dios y empieza a cosechar la santidad. Versículo 23 nos dice el por qué. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, mis hermanos, el primer paso para resucitar es reconocer que estamos muertos. Vea, ahí está clarito. El primer punto, ¿cómo evadir la muerte espiritual y acceder a la vida eterna? Primero hay que reconocer que estamos muertos. ¿Usted quiere resucitar en el día postrero? Reconozca que está muerto. No quiero que se engañe. Mire, así usted coma, usted sonría, usted tenga dinero. Si usted todavía es esclavo de su pecado, usted está muerto. Y si lo entendió, y si esto le resiente, le duele, y quiere pararse a pegarme un puño, o está llorando, es porque la dádiva de Dios está haciendo efecto en su vida. Entonces arrepiéntase y crea en Cristo. Así tendrá vida eterna. Y aunque se muera hoy, resucitará en el día postrero. Esa es la bendición del Señor. ¿Cómo evadir la muerte espiritual y acceder a la vida eterna? Reconozca que está muerto. Número 2. ¿Cómo más evadir la muerte espiritual? Si ya fue salvo, pues a usted se le debe notar. Si usted ya fue salvo, si usted ya no está muerto espiritualmente, verifique que se le note. Muestre las evidencias para que usted pueda estar tranquilo. Yo no puedo decirle a una persona, usted salva y usted no, yo no. Pero la persona propia sí puede hacerlo. Porque internamente esa persona sabe qué vida está llevando. Y si usted dice, yo no, yo ya soy salvo, bueno, que se le note. Que se le note. Vamos a publicar en este momento el punto 2. Si ya fue salvo, que se note. Versículos 22 y 23. Cumplan todos mis estatutos y preceptos. Pónganlos por obra, para que no los vomite la tierra donde los llevo a vivir. No vivan según las costumbres de las naciones que por amor a ustedes voy a expulsar, porque ellas hicieron todas estas cosas y las aborrecí. Mire que el Señor el día de ayer hablaba de cómo la misma naturaleza había vomitado a los habitantes cananeos. Y hoy el texto le advierte a los israelitas que si se comportan de igual manera, Él los vomitará junto con esa tierra. Ay, perdón, estaba cometiendo el mismo error de ayer. Mismo error de hace unos días, perdón, que estaba publicando los textos en un capítulo
en el grupo de oración de ayer o de antier, perdón. Pero bueno, continuemos entonces. Dice, cumplan, en este caso entonces, si ya fue salvo, que se le note. Les decía que el día de ayer el Señor nos hablaba de cómo la misma naturaleza había vomitado de alguna manera a los habitantes cananeos por toda su perversidad. Y ya en el texto de hoy les dice a los israelitas que si se comportan de esa manera, ellos también serán vomitados. A mí, yo apenas leí ese texto, mis hermanos, yo de una vez a mi mente se vino este capítulo de la Biblia, el capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 15. Vamos a ver si ahora sí lo publico donde es. Es que no sé por qué no me está apareciendo, por más que lo actualizo, no me está apareciendo en el computador la oración de hoy. Permítanme un segundo a ver si se los puedo publicar. Ahora sí ya me apareció, perdón. Entonces, Apocalipsis 3:15 dice, conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá que fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Cómo les parece? Hermanos, Dios hizo una obra maravillosa en nuestro favor. Y esa obra Él no tenía que hacerla. ¿Usted entiende eso? O sea, Dios hizo una obra maravillosa en favor nuestro. No fue darle plata, ni hacerlo bonito o bonita, ni darle buen cuerpo, hacerlo gordito, flaquito, negro, blanco, mechudo. No, no, no. Eso es parte de la obra de Dios. Pero la obra maravillosa que el Señor hizo por usted y por mí va mucho más allá de eso. Se lo pregunto, ¿usted sería capaz de entregar a su hijo para salvar a hombres malvados? ¿Usted lo haría? Pues Dios lo hizo. Pero no es solo eso. Es que en la cruz, o sea, Él entregó a su hijo y aparte en la cruz, Él mismo lo castigó. ¿Por qué lo castigó? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios es justo. Cuando Él castigó a Jesús, en lugar de castigarnos a nosotros, lo hizo para satisfacer la justicia en alguien que podía pagar por nosotros. De modo que entonces Él no es injusto. O sea, no es que Dios lo perdona a usted y a mí porque sí, ya, porque es Dios. Entonces Dios perdonó y ya, listo, no pasa nada. No, mis hermanos, no se equivoquen. La justicia de Dios es perfecta y alguien tenía que pagar por nuestras culpas. Alguien tenía que satisfacer la justicia de Dios. Es más, a tal punto llegó Dios que lo abandonó. ¿Por qué lo abandonó? Porque Dios es el juez del universo. Él no puede convivir con un delincuente ni con un pecador. Eso como para que nos duela hasta los tuétanos. Es que cuando Dios el Padre vio a su Hijo en la cruz, estaba viendo su maldad y mi maldad. Entonces, mis hermanos, no puede ser que nosotros seamos unos tibios de venir en este momento en su presencia o a su presencia como si no pasara nada y seguir coqueteando con el pecado, guardando silencio ante el aborto y la perversidad de la élite actual. No podemos seguir revolcándonos en nuestra inmoralidad sexual, por ejemplo, mirando niñas y mujeres con los mismos ojos que antes la veíamos o las veíamos antes cuando no éramos cristianos. Yo le recomendaría, ahora en lugar de tener un deseo sexual por esa mujer que de pronto se pasa con ropas cortas, pídale a Dios que le dé lágrimas a usted para que se arrodille y ore por esa persona para que deje de hacer eso. Porque está ofendiendo a Dios y de paso lo está haciendo caer a usted. Las obras no van a salvarnos, pero son el certificado de que usted tiene vida eterna, de que yo tengo vida eterna. Verifiquen el versículo 22. Cumplan todos mis estatutos y preceptos, pónganlos por obra. O sea, el Señor ahí no dice, memorícenlos y ya. No, 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 no. El Señor lo que está diciendo es, vea, mis hermanos, ustedes van a leer la Biblia
Y una vez la lean, se van a dar cuenta que pueden salvarse de la condenación del infierno, de la esclavitud del pecado, y que podrán permanecer por toda la eternidad en la presencia de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Pero la Biblia también le dice, pero cuando usted reconozca eso en su mente, en su corazón, cuando usted lo acepte y lo crea, entonces, solo entonces, sus obras van a empezar a notarse. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que verificar. Ay, o sea que si yo soy salvo, yo debo certificarlo con mis obras. Y es por eso que entonces ahí es donde nosotros debemos empezar a honrar a nuestros padres. Y la mejor manera de hacerlo, ¿sabe cuál es? Predíqueles a Cristo. Para que ellos con sus acciones no insulten más a Dios. Y recuerde que los muertos no lo escuchan. Porque este texto nos habla acerca del culto a los muertos. Y quiero tratar ahí en un paréntesis ese tema. Y voy a tratar de hacerlo con el mayor respeto porque puede haber gente acá que haya perdido familiares en este tiempo. Pero la necromancia, el culto a los muertos, hoy en día se ha vuelto muy particular. Yo tengo mi ángel que me cuida desde el cielo, dicen algunos. Yo sé que allá desde donde está ora por mí. Yo sé que Él me escucha y me ve. Yo sé que Él está en paz. Suceden varias cosas, mis hermanos. Algunas veces nosotros, aunque vemos que una persona murió en pecado, tenemos la osadía de decir que Dios lo perdonó aunque nunca aceptó a Cristo. Yo preferiría quedarme callado ante una circunstancia así, si no tengo la valentía de decir la verdad. Pero por otra parte quiero que tenga claro que los muertos nada saben, que los muertos están esperando el día de la resurrección, que ellos no son un ángel que está desde arriba cuidándolo a usted. El único que lo guarda a usted es Cristo. Los muertos no lo pueden escuchar. El que sí lo puede escuchar es Cristo, por una sencilla razón, porque Él resucitó. Pero los muertos van a resucitar hasta el día postrero. Y también tengo que ser claro, no todos van a resucitar para salvación. Si esas personas que murieron no reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador en vida, no existe purgatorio, mis hermanos. Esas personas van a resucitar para condenarse en el infierno eternamente. Y aquellos que murieron con Cristo en su corazón van a resucitar para estar en la presencia de nuestro Dios por la eternidad. Y yo creo que es importante que nosotros tengamos esa parte claro. Le repito, si usted quiere pedir protección o ayuda o salvación, debe pedírselo a Cristo. Él fue el que resucitó. Él lo va a escuchar. Obre, mi hermano. Desempeñe su papel como cristiano. Y si usted ahorita se acaba de dar cuenta que usted no ha sido salvo, porque no se le nota precisamente, entonces usted tiene que entender que usted tiene puesto un disfraz. ¿Sabe qué tiene que hacer? Quíteselo y empiece de cero. Dígale, Señor, yo estuve engañándote todo este tiempo. Yo estaba viviendo un cristianismo falso. Yo estaba viviendo un cristianismo que no es real, que no es genuino. Yo estaba viviendo en una religión que adopta conductas que tú aborreces, Señor. Perdóname. Eso es demostrar que estamos siendo salvos. Cuando reconocemos nuestros errores, nuestras perversidades. Ya para finalizar, vamos entonces a orar al Señor y a pedirle que nos ayude para que seamos guiados en su palabra. Permítame solamente un segundo acá, por favor. Vamos a ver. Un segundito, por favor. Prepárense ahí para la oración. Mientras yo hago acá un envío. Enviar mensaje. Vale, bendito Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Te agradecemos en este momento por esta preciosa noche, donde tú nos has permitido, Señor, entender tu preciosa palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, Señor, que nos guardes y que esta palabra, Señor, nos ayude para crecer en santidad, en amor y en justicia. Sabemos, Señor,
por tu palabra que nosotros no somos dignos de estar hoy en tu presencia, no somos dignos de ninguna de las cosas que tú provees para nuestra vida, Señor. Pero también sabemos, Dios, que tú eres un Dios bueno y santo y que has proveído un Salvador, Señor, al cual nosotros hoy, Señor, venimos porque sabemos que, Señor, tú diariamente nos ayudas para que nosotros nos apartemos del pecado, para que nosotros hagamos lo que, Señor, es tu voluntad. Hoy me preguntaba un hermano, Señor, acerca de la vida de Judas, y le respondía, Señor, que no había un hombre en la tierra que hubiese tenido tantas oportunidades de salvarse como Judas. Pues este hombre estuvo tanto tiempo contigo, Señor, y seguramente yo no soy mejor que él, pero él te tuvo a tu lado, Señor. Él incluso pudo arrepentirse antes de suicidarse, y sin embargo no lo hizo. Y tal vez es un ejemplo para todos nosotros, Señor, para que nosotros no sigamos yendo hacia la muerte espiritual. Porque muchos de nosotros ni siquiera tememos a la muerte física. Y es porque no hemos entendido que después de esa muerte hay una muerte espiritual eterna si no hemos confiado en ti. Por eso este tema es muy importante para nuestras vidas. Porque tu palabra nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y definitivamente que así lo es, Señor. Y la única manera de evadir esa muerte espiritual, esa muerte que vino con el pecado de Adán y Eva, Señor, que por alguna razón que hemos entendido que fue por gracia y por misericordia, Señor, tú no aplicaste sobre Adán y sobre Eva, porque sabemos que al momento que ellos pecaron y tú hablaste con ellos, Señor, tú les dijiste claramente que iban a morir. Sin embargo, solo murieron físicamente y después de muchos años, Señor. Y espiritualmente sabemos que ellos murieron para ti, Señor, porque no tenías más convivencia ni comunión con ellos. Y se hicieron necesarios los sacrificios, Señor, para que el pueblo pudiese estar en comunión contigo. Hasta los días en que tu Hijo llegó a la tierra, Señor, y terminó con todos los sacrificios, con su propia sangre. Señor, cuán importante reconocer que estamos muertos, o si ya somos cristianos, recordar que en algún momento estuvimos muertos espiritualmente, que no te conocíamos, Señor, que no sabíamos a dónde íbamos, que vivíamos la vida como nos daba la gana, Señor. Pero por tu gracia, Señor, tú nos has dado la dádiva de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora que tú nos has salvado, Señor, queremos que se nos note, Señor, que se nos note porque cumplimos tus estatutos, Señor, y porque los ponemos en obra, Señor, porque abandonamos la inmoralidad, porque como dice esta palabra, Señor, nosotros podemos llegar a honrar a nuestros padres y te honramos a ti, Señor, porque nosotros, Señor, no nos complacemos en el asesinato de los niños inocentes, Señor. No nos complacemos en el culto a los muertos, ni consultamos a espíritus, ni a tarot, ni a nada de esa basura, Señor. Si somos salvos, se nos debe notar. Amado Dios, muchas, muchas gracias por tu plan perfecto de salvación. Muchas gracias, Señor, por tu obra maravillosa e interminable, Señor. Muchas gracias por la forma como tú, Señor, nos has traído hacia ti. Gracias por perdonarnos cada pecado, por limpiarnos, por ayudarnos a avanzar en la fe, Señor. Gracias por los milagros que realizas día a día, Señor, en nuestra vida, por la forma como nos sostienes, Señor. No sabemos ni cómo estamos vivos hoy, Señor. De verdad no lo sabemos. De verdad. A esta hora miles y millones de personas están muriendo en un hospital, Señor. Y nosotros estamos aquí con una vida doble. Tenemos la vida física, Señor, y tenemos la vida espiritual garantizada contigo. Y no hemos hecho nada para ganarlo.
Tú mereces toda la gloria, Señor, toda la honra, Señor, todo el agradecimiento y todo nuestro sacrificio. Se debe notar que tú nos has salvado, Señor. En semejante plan de salvación que has ejecutado en nuestro favor, se debe notar que tú nos has salvado, Señor. Se debe notar en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir. Y si no se está notando, que no nos equivoquemos. Que podamos reconocer que estamos muertos, que te necesitamos, que urgentemente te necesitamos, que no hay más tiempo, que mañana podría estar entubado, que mañana podría estar muerto y ya no habría una segunda oportunidad, Señor. Si lo entendemos, las cosas serán diferentes. Si lo entendemos, no seguiremos actuando como lo hacemos. Si lo entendemos, nuestra ira, nuestras mentiras, nuestras injusticias ya no serán las mismas. Señor, gracias por este grupo de oración y por este grupo de personas que hoy se reunieron en torno a tu presencia. Empezamos una nueva semana de trabajo, Señor, y te pedimos tu provisión. Te pedimos tu bendición, Señor. Guárdanos del asesino, Señor. Guarda a nuestros niños del violador. Guárdanos del pecado en la calle. Guárdanos de la tentación, mi Señor. Por el contrario, Señor, bendícenos con santidad. Abre nuestras bocas para proclamar tu palabra y permite que nosotros hagamos tu obra. Que finalizada esta semana seamos siervos fieles delante de tu presencia. Que hayamos cumplido tus estatutos y los hayamos puesto por obra como corresponde. Señor amado, nos vamos a descansar, pero en la tranquilidad y en la paz de tu amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga muchísimo y hasta mañana.